primeras palabras, al hilo de lo que acaba de comentar Concha, en agradecimiento a Kiko, que hace posible que... Lo venimos haciendo ya varios veranos, ¿verdad? Han sido normalmente en el mes de julio, este año le hemos adelantado un poquito, pero vienen siendo ya varios años los que hacemos un taller de 3 días, o 4 incluso en alguna ocasión, gracias a la generosidad que él tiene de cedernos la instalación. Así que lo que acaba de comentar Concha, pues, si en vuestro corazón echa raíces, pues os lo agradecemos. La convocatoria del taller tiene como título La Constitución Sextenaria del Ser Humano. Y como lógicamente, si ese es el título del taller, es a lo que nos vamos a dedicar, a hablar sobre la Constitución Sextenaria del Ser Humano. Os pido lo siguiente, como metodología. Os pido que en la tarde de hoy me dejéis hablar a mí, en la tarde de hoy. Y mañana, cuando arranquemos el taller, lo hacemos con coloquio. Sobre los temas de hoy, que hayan quedado ahí en el tintero, que queráis que repasemos, o las observaciones o preguntas que queréis realizar. Así además facilitamos lo que es la grabación en vídeo, que la Asociación INENI también le agradezco que lleve a cabo, porque eso permite que lo que aquí estemos compartiendo después tenga una enorme difusión, y eso hace también más factible la divulgación del vídeo, porque si hay interrupciones, como no tenemos micrófono, hablando vosotros, hablando yo, eso después a la hora del vídeo, pues eso es un pequeño lío, ¿no?, a la hora de la recogida. También deciros, y haremos lo mismo, es decir, mañana entonces empezamos con el coloquio, después yo ya tomaré la palabra y el jueves empezaremos nuevamente con coloquio, y el jueves también habrá una pequeña sorpresa, en cuanto a que Rocío y yo hemos hablado de que ella tome la palabra también el jueves. Lo haremos como arranque del mismo jueves, antes del coloquio que acabo de comentar, para que ella nos va a hacer el favor de hacer una serie de reflexiones sobre la corriente, vamos a llamarle espiritual, que está como telón de fondo de lo que yo voy a compartir aquí y de cuya fuente yo he bebido para lo que voy a compartir aquí, que es la teosofía. Entonces, con brevedad, porque es un tema muy largo, pero Rocío nos hará una aproximación de contenido histórico a lo que la teosofía es, ya no solamente desde el punto de vista general, internacional, sino de España y también en Andalucía, donde desde hace tiempo pues ha tenido una presencia que, como ha pasado en gran parte de España con la guerra civil, quedó totalmente trastocada. Y dicho todo esto, pues nos metemos manos a la obra como tal. Vamos a empezar a hablar de la Constitución Sextenaria del ser humano. Lo de Constitución Sextenaria lo que nos está indicando es que el ser humano tiene 7 componentes. Creo que el símil de coche y conductor que me gusta utilizar es un símil que para la mayoría de vosotros y de vosotras es conocido. Somos coche y conductor, conductor y coche, en el sentido de que todos tenemos un componente físico, mental y emocional, un yo físico, mental y emocional, con el que nos solemos identificar. Eso es a lo que yo llamo coche, pero realmente somos mucho más que eso. Somos el conductor que ha encarnado en ese coche para experienciar la vivencia humana. Eso es lo que realmente somos, un conductor encarnado en coche. El coche es el yo físico, mental y emocional, y el conductor es lo que realmente somos. De modo y manera que cuando se produce en nuestra vida eso que se denomina el fallecimiento físico, el conductor sigue vivo. El coche no, en su componente físico queda muerto, pero el conductor sigue vivo. Con lo que todos vamos a experienciar, antes o después, lo que eso representa. Que tu coche deje de funcionar y que, sin embargo, tú como conductor sigue vivo. Con relación a qué es eso del conductor, porque lo del coche queda más claro, bueno, sí, pues nuestro tema, el yo físico, mental y emocional, la personalidad que a ello va asociada. Con relación al conductor, creo que nos sirve de pista unas palabras de la primera carta de los tesalonicenses de San Pablo, de Pablo de Tarso, donde dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Seguro que os suena. Con la denominación cuerpo, San Pablo está haciendo referencia a lo que yo denomino coche, a nuestros componentes físicos, mentales y emocionales. Pero nos da una pista con relación al conductor, porque habla de alma y habla de espíritu. Ya hablaremos también de eso, lógicamente. ¿Qué es el alma, qué es el espíritu, qué diferencia hay ahí entre lo uno y lo otro? Pero fijaros que con el coche y con el conductor, o con cuerpo, alma y espíritu, empezamos o estamos hablando de componentes de nosotros. Pues bien, con la Constitución Sextenaria lo que se nos dice es que hay 7 componentes. Lo iremos desarrollando. Esos 7 componentes se estructuran en 2 grandes grupos. 4 que tienen que ver con el coche, 3 que tienen que ver con el conductor. Los que tienen que ver con el coche es el yo físico denso,
esto, de carne y hueso, que todos somos. Algo que os sonará más raro, que es el yo físico etérico. ¿Os suena más raro? Entraremos con profundidad en ello en su momento. Nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental. Esos son los componentes que se conocen en la Constitución Sextenaria como perecederos, porque están llamados a morir. Cuando el cuerpo físico muere, el yo físico etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental están llamados a morir. Ya veremos también cuándo se produce esa muerte, porque no es inmediata, no es automática. Cuando el cuerpo físico fallece, los componentes etéricos, mentales y emocionales no mueren inmediatamente. Hablaremos del tránsito y lo que ocurre en esa fase de tránsito, pero lo que ahora me interesa destacar es que en la Constitución Sextenaria hay unos primeros componentes, se le conoce como cuaternario inferior o cuaternario perecedero, constituido por el yo físico denso, el yo físico etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental. Y junto con eso se habla después de tres componentes que conforman el yo superior, lo que coloquialmente hoy llamamos yo superior. Sería el conductor del símil que a mí me gusta utilizar. Y va un poquito más allá del alma y el espíritu de San Pablo, porque esos tres componentes, ese trinario superior, ese yo superior, que son los componentes imperecederos, esos que no se ven afectados por el fallecimiento físico, esos que nunca van a morir, son el alma humana, el alma que tenemos cada uno, pero se nos habla también de un alma universal en la que está integrada el alma humana de cada uno y se nos habla del espíritu. Alma humana, alma universal o buddhi y espíritu o atma. Y hablaremos también de ello lógicamente. Vamos a seguir por tanto este esquema. Cuaternario inferior, cuaternario superior. Yo físico denso, yo físico etérico, ámbito emocional, ámbito mental, desde el punto de vista de lo perecedero y desde el punto de vista de lo imperecedero, el alma humana, el alma universal o buddhi y el espíritu o atma. Ese es el esquema que vamos a desarrollar. También creo que es importante en estas primeras palabras compartir con vosotros y con vosotras lo siguiente. Lo que aquí vamos a sintetizar en estas horas que vamos a estar juntos ha sido objeto de conocimiento y de divulgación desde la noche de los tiempos. Hay muchas referencias en muchos textos muy antiguos, que lo ponen en evidencia. Por tanto, yo aquí no estoy desvelando ningún secreto, ni voy a compartir nada que sea mío. Es algo que yo he aprendido, que yo he leído, acudiendo a determinadas fuentes, muchas de ellas muy antiguas, y fuentes que en gran medida han contribuido a que estén aquí a disposición nuestra lo que se conoce como teosofía. Y son libros y fuentes, insisto, muy antiguas. Eso sí, este conocimiento, esta sabiduría sobre la Constitución Sextenaria se ha llevado a cabo de boca a oído, y no se ha reflejado públicamente hasta tiempos muy recientes. Se conoce que este conocimiento se sabe que ese conocimiento estaba en corrientes y en tradiciones espirituales muy antiguas. Sin embargo, no se formulaba abiertamente, no se formulaba públicamente. No es algo que los maestros, los yogis, los gurús de esas corrientes hablaran públicamente, sino que se quedaba para círculos más cerrados, para círculos más iniciados, para gente más cercana que estaban ya avanzando en el camino espiritual, pero no se formulaba públicamente. De hecho, la primera vez que la Constitución Sextenaria del ser humano sale de esa tradición de boca a oído y se formula públicamente es en un tiempo relativamente reciente. Nos situamos a finales del siglo XIX. Es en torno al 1880 aproximadamente, donde hay unas personas, unas pocas, que entienden, llegado el momento, de formular públicamente, de divulgar abierta y públicamente lo que hasta ese momento se estaba quedando en círculos muy cerrados, en círculos muy reducidos. Y estas personas no lo hacen por casualidad, no lo hacen por ego, no lo hacen por decir, pues yo voy a demostrar que sé mucho y entonces voy a escribir unos libros donde voy a hablar de esto. No, lo hacen por un servicio, lo hacen por un sentimiento de servicio. Y ese sentimiento de servicio, ese servicio que lo lleva a formular públicamente la Constitución Sextenaria del ser humano, tiene dos grandes raíces, dos grandes razones. Por un lado, el convencimiento de que la evolución espiritual de la humanidad ya hace posible que esta divulgación se dé. Es decir, la humanidad está en evolución,
La humanidad está en un proceso evolutivo en consciencia y a finales del siglo XIX se entiende que ya la humanidad, por su evolución, está en condiciones de recibir abiertamente, no en círculo cerrado, sino de forma mucho más abierta, este conocimiento. Un conocimiento que hasta ese momento precisamente no se había divulgado porque se entendía que la humanidad no estaba lo suficientemente evolucionada aún como para recibir esta sabiduría. Porque cuando entremos en la Constitución sextenaria comprobaréis lo potente que es esta Constitución, lo válida que es para impulsarte espiritualmente, pero también como ocurre siempre con los conocimientos, como esos conocimientos, si lo quiero utilizar para otra cosa, también puede generar problemas. En cualquier caso, se entiende, como acabo de comentar, a finales del siglo XIX, que la humanidad, por su proceso evolutivo, ya está en condiciones de recibir este conocimiento sobre la Constitución sextenaria y por eso se divulga abiertamente, publicándose en libros que está a disposición de cualquiera que quiera leerlo. No obstante, también es verdad que las personas que empiezan a divulgarlo dejan escrito que la humanidad, aunque lo tenga delante, tardará un tiempo en darse cuenta y en poder de verdad sacarle jugo a lo que ello representa. Fijaros, estamos ya en el año 2017, desde 1880, 1890, desde finales del siglo XIX, ya ha llovido un poco, y todavía esto de la Constitución sextenaria no se ha extendido. Mira que actualmente hay talleres, cursos, no sé qué y no sé cuánto, y sin embargo de este tipo de cosas se habla poco. Es curioso que cuando se acuden a muchos libros, cuando se acuden a muchos talleres, están utilizando el conocimiento, pero no lo están expresando abiertamente. Y en algunos casos hay incluso autores que, bebiendo de estas fuentes, no dicen que están bebiendo de estas fuentes, y lo plantean como algo suyo, como algo que se le ha ocurrido a ellos, cuando no es el caso. Esto viene de muy atrás. Pero hay una segunda razón por la que a finales del siglo XIX se divulga la Constitución, se formula públicamente la Constitución sextenaria del ser humano. Y tiene que ver con el fomento del espiritismo. En el tramo final del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX, el espiritismo tuvo un enorme desarrollo. El espiritismo es lo que hoy entendemos como espiritismo, el contacto con el más allá, a través de determinadas técnicas, a través de medios, para contactar con el más allá. Pero claro, al contactar con el más allá, hay una pregunta clave. ¿Con qué estoy contactando? ¿O con quién estoy contactando? ¿Es un espíritu? ¿Seguro? Porque a lo mejor es otra cosa. Claro, cuando tú no tienes conocimiento de la Constitución sextenaria, tú puedes ver que todo el monte es orégano. Es decir, que todo lo que viene del más allá es espíritu. Pero no es así. No es así. Cuando se contacta con el más allá, puedes contactar con otras cosas. Por ejemplo, puedes contactar con elementos de lo que yo he llamado perecederos, pero que no mueren automáticamente cuando muere el cuerpo físico, sino que hay un tiempo que siguen estando ahí. Por ejemplo, el ámbito emocional, ya lo hablaremos, esto es simplemente una introducción. El ámbito emocional, vuestro y mío, no muere con el cuerpo físico. El etérico tarda de 3 a 4 días en disolverse, pero se disuelve en un plazo rápido, 3 o 4 días. El etérico se queda al lado, el cuerpo físico etérico se queda al lado del cuerpo físico fallecido, si está enterrado al lado de la tumba, si se le ha quemado lo más cerca posible de la ceniza, pero en 3 o 4 días se disuelve. Entre 48 horas y 4 días el cuerpo ese está disuelto. Pero el emocional, como el mental, puede tardar bastante en disolverse. Va a depender de las características de nuestro ámbito emocional y de nuestro ámbito mental. Cuando una persona, al fallecer, su cuerpo físico, su mundo emocional está muy cargado, o su mundo mental está muy cargado, muy tenso, muy densificado por problemas, por contrariedades, por frustraciones, por las tensiones de la vida, ese cuerpo emocional o ese cuerpo mental tiene una densidad que no se disuelve en poco tiempo y se queda en la fase de tránsito. No va al más allá, sino que se queda en un estado intermedio. Ese estado intermedio que todas las corrientes espirituales nos han dicho que existe entre la habitación de la vida física y la habitación de la vida que llamamos el más allá, el plano de luz. Hay un estado intermedio. Esto viene desde la noche de los tiempos. Recordar que en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, incluso en la antigua Roma, se hablaba de que había que atravesar, cuando se fallece físicamente, se hablaba de que hay que atravesar un río y que hay un barquero que te lleva de orilla a orilla.
y a ese barquero hay que pagarle una moneda. Y al pagarle una moneda te hace el tránsito, te lleva de una orilla a otra orilla. Y a la gente se le enterraba con una moneda en la boca, con una moneda en los ojos, para que le pudiera pagar al barquero. Hombre, esto es una metáfora. Cuando nos morimos no hay que pasar un río, ni hay un barquero al que hay que pagarle una moneda. Es una metáfora, pero es una metáfora muy indicativa de que hay que ir de una orilla a otra orilla, de que hay que pasar un espacio. El libro que tiene como título El libro tibetano de los muertos, su título real, no comercial, es El libro del estado intermedio. El libro del bardo o estado intermedio. Ese estado intermedio es el tránsito. Una especie de habitación intermedia que hay entre la habitación del plano físico y la habitación del plano de luz. Hay un estado intermedio. Pues bien, para llegar a la otra orilla, para llegar al plano de luz, los componentes perecederos tienen que disolverse. El cuerpo físico no hay problema porque fallece y se queda aquí inmediatamente. El etérico, como os decía, tampoco hay problema porque tarda de 2 a 4 días en disolverse. Pero el ámbito emocional y el ámbito mental puede tardar bastante tiempo. Y están ahí en el tránsito. Pero hasta que esos componentes mentales y emocionales no se disuelvan, no es posible que nuestra dimensión álmica y espiritual llegue al plano de luz. Es como esos cohetes que lanza la NASA, que cuando empiezan a coger altura empiezan a soltar componentes, porque al principio son muy largos, y conforme van subiendo empiezan a soltar trozos. Y finalmente lo que sale al espacio exterior es una pequeña parte. Bueno, lo que va a llegar al plano de luz es el trinario superior. Es el alma humana, es el alma universal, Buddhi, y es el espíritu. Pero para llegar allí, esos otros componentes han tenido que quedar atrás. Y en el tránsito, insisto, puede ser que el ámbito emocional y el ámbito mental tarde un tiempo. Hay gente que ese ámbito emocional, ese ámbito mental que tarda en disolverse y que se queda en el tránsito, lo llaman el cascarón. Es una forma, un apelativo cariñoso, el cascarón. No es nuestro, no es lo que somos, pero se queda ahí. Y claro, con el espiritismo, lo que se pone en evidencia a finales del siglo XIX es que, ojo, porque puede ser que tú estás creyendo que contactas con el espíritu y realmente lo que estés contactando son, con el mayor respeto dicho, con cascarones. Estás contactando con elementos emocionales y mentales densificados que están ahí y que no te van a aportar nada, que están llamados a disolverse y que además son densos. Ahí no va a haber claves espirituales, ahí no puede ser. Si tú estás anhelando de corazón tu desarrollo, tu crecimiento, eso no te lo va a dar ese cascarón. Bueno, pues para eso también se divulga la Constitución Sextenaria, para que habida cuenta de el desarrollo que está teniendo el espiritismo, se tenga un conocimiento de que, ojo, que puede ser que estemos contactando con cosas que no son espíritu, que son otros componentes que tenemos los seres humanos y que se quedan ahí durante la fase de tránsito. Eso es lo que hace que, por ejemplo, Elena Blavatsky empiece a escribir sobre la Constitución Sextenaria del ser humano. Lo hace inicialmente en Isis sin velo, lo desarrolla mucho más después en la doctrina secreta, lo complementa en las instrucciones esotéricas y junto con Elena Blavatsky otros autores, Eliphas Levi, Sinet y Ani Besant. Posiblemente se debe a Ani Besant en un libro suyo de 1899 la formulación base de la Constitución Sextenaria que ha llegado a nuestros días, la que más se utiliza y es la que yo voy a utilizar en este taller. Esta Constitución Sextenaria con estos 7 componentes, 4 más 3, que acabo de comentar. No obstante, a lo largo del taller también pondremos en evidencia algunas aportaciones de Blavatsky que no son contradictorias con el esquema que finalmente difunde Ani Besant, pero que sirven para entenderlo mejor. Pero eso ya será el jueves, cuando hablemos, por ejemplo, del espíritu, cuando hablemos del Atma, cuando hablemos de nuestros elementos superiores. Porque aquí en el taller vamos a comenzar la casa por los cimientos. Y comenzar la casa por los cimientos significa que vamos a empezar por el cuerpo físico. Cuando hablamos de temas de espiritualidad nos solemos ir siempre arriba. Y queremos empezar a hablar del espíritu. No. Tenemos que empezar a hablar de lo que está aquí. El bloque gestión se llama el cielo en la tierra. La tierra, hay que comenzar por esto. Porque el desarrollo espiritual es precisamente, ese es el sendero. Vamos a ir viendo a lo largo del taller cuáles son las características, los contenidos de cada uno de estos componentes y lo vamos a hacer para que cada uno de ellos lo podamos poner a nuestro servicio, para que cada uno de estos componentes realmente tenga un equilibrio, tengan armonía, pero hay que ir paso a paso.
No es posible que nos desarrollemos espiritualmente, no es posible que nuestra alma adquiera autoconsciencia, de lo que hablaré mucho durante el taller, si los elementos físicos, mentales y emocionales no los empezamos a ordenar, no los empezamos a armonizar, no los empezamos a equilibrar. Eso sería comenzar la casa por el tejado. Vamos a comenzar la casa por los cimientos y vamos a empezar a hablar del cuerpo físico. Y por último, como último elemento de esta introducción, todo lo que se ha escrito por personas como las que ya he citado sobre la constitución sextenaria y todo lo que yo voy a compartir aquí, por favor, tenéis que entenderlo de una forma abierta. Son instrumentos para que nos desarrollemos nosotros con nosotros mismos. Es decir, no lo cojáis como un esquema cerrado, como un esquema totalmente definido. No, es como un mapa. Verlo como un mapa. ¿Un mapa de qué nos sirve? Bueno, pues cuando vamos a un lugar que no conocemos, el mapa nos sirve como guía. Hombre, después el camino hay que hacerlo, claro. ¿Para qué te sirve el mapa? Como una guía. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner un mapa delante. Un mapa que gente han puesto a nuestra disposición y que yo voy a intentar sintetizar lo mejor que sé y puedo. Pero es un mapa. Y por supuesto vamos a olvidarnos de esquemas rígidos, porque esto todo está en interrelación. El físico está relacionado con el emocional está relacionado con el mental, el mental está con el etérico. Evidentemente los elementos perecederos tienen una interrelación con los elementos no perecederos. Los no perecederos influyen o pueden influir en el perecedero. Todo esto es interactivo, es dinámico. Aunque el esquema mapa es muy útil para, sabiendo que es interactivo y dinámico, oye, tener las ideas claras y cada uno poder llevar a cabo su propio desarrollo espiritual, comenzando la casa por los cimientos, y eso obliga a comenzar por el cuerpo físico. Y dicho todo esto, vamos a comenzar por el cuerpo físico. Lo he llamado cuerpo físico denso, porque hay otro cuerpo físico etérico del que hablaremos después. Vamos a comenzar